De la clase anterior, la clase 3, está la carpetita de collage de África con todas las imágenes, incluyendo el PDF con la apariencia final del trabajo. Vamos aquí, vamos a Photoshop. Yo les había mencionado que este lo íbamos a hacer ahora. Y vamos por partes. Primero voy a abrir el PDF como para tener una idea de el orden y después la ubicación de cada uno de los animalitos. Como podemos ver, en el caso del fondo, lo primero que tenemos que colocar es la imagen esta que dice Ecuador. El tamaño de las fotos es realmente muy chiquito. Fíjense que son de 300 píxeles, 600 por 600, o sea, es realmente chiquito. Y por ese motivo, si yo me acerco, se ve todo pixelado, se ve todo feo. Lo que voy a hacer es, bueno, desde acá, archivo, en abrir recientes voy a borrar la lista de archivos recientes para que no me salgan estos archivos desde acá. Ustedes no hace falta que lo eliminen, pueden dejarlo como está. Voy a abrir la primera foto, que es la del fondo. Vamos acá en collage y voy a abrir la imagen de Ecuador. Y esta va a ser la imagen donde vamos a estar trayendo el resto de los elementos. Desde el menú archivo, voy a hacer un poco más grande la pantalla para que se vea bien. Bien, ahí no tengo espacio para nada. Tuki. Bien. Desde menú archivo me voy a venir acá. Voy a colocar elementos enlazados. Y me traigo la imagen de África y lo coloco. En el momento que lo colocamos, tenemos que recordar presionar la tecla Enter. Sacan las capas. Yo en este caso pusimos colocar, elemento enlazado, y voy a borrar lo que es el fondo de la foto de África. Voy a colocar el panel, o sea, las herramientas una debajo de la otra, como normalmente nosotros lo tenemos. Y voy a buscar la herramienta de varita mágica. ¿Por qué la varita mágica? Porque yo tengo el fondo que es todo de color blanco, es un píxel único, o sea, no hay tonalidades distintas. Entonces con la varita mágica voy a hacer un solo clic y con eso automáticamente ya tengo el fondo seleccionado. Yo acá tengo dos opciones. Opción número 1, seleccionar el fondo y suprimirlo. O la otra opción sería hacer un clic dentro de lo que es la foto de África. Fíjense que acá me quedó seleccionado, en este caso, al haber hecho clic sobre África, tengo seleccionado África. Y con esta selección hecha, aplicarle directamente una máscara. Entonces, de esa manera me va a quedar el fondo, o sea, no es que lo borré, o sea, no es que eliminó los píxeles. Simplemente le apliqué una máscara de capa y estoy ocultando la información que estaba de fondo. Yo si quisiera suprimir y decir, no, el fondo no lo quiero, o sea, no quiero usar máscara de capa porque ya sé que el fondo no quiero recuperar nada, simplemente lo quiero eliminar. En el momento que hacemos un clic y presionamos la tecla suprimir, nos va a aparecer este cartel. Me dice que no se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. El tema de los objetos inteligentes lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo hacemos para poder solucionar este pequeño error, por así decirlo? Cuando nosotros trabajamos con las capas dentro de Photoshop, dependiendo el objeto, el elemento que traigamos a Photoshop, la capa tiene una apariencia distinta.
Por ejemplo, vamos a hacerlo acá más grande. Si yo trabajo con texto, voy a agarrar acá la herramienta de texto horizontal, voy a hacer un clic y voy a poner una letra. Por ejemplo, acá puse la letra O. La capa, al ser una capa de texto, tiene una T adentro. Voy a hacerla más chiquita porque si no, no va a entrar nada. Si yo traigo una forma, supongamos que voy a traer un triángulo o un polígono. Vamos a traer un polígono. Dibujo mi polígono. Esto lo voy a cerrar. Y acá tengo una capa con un pequeño icono en la parte inferior que me dice, esta es una capa de forma. Cuando nosotros trajimos el collage de África, la foto de África, acá aparece un icono totalmente distinto, que es como una cadenita. Si yo coloco, este es un elemento enlazado. Si yo coloco un elemento incrustado, voy a traer una foto de estas cualquiera. Aprieto Enter. En la capa aparece otro icono totalmente diferente, o sea, distinto del que tenemos acá. Esto lo que hace es diferenciar lo que es una capa incrustada de una capa enlazada. Por eso acá me aparece una cadenita. Tengan presente que estas opciones de colocar simplemente van a estar en las versiones más nuevas de Photoshop. Cuando nosotros tenemos la versión, por ejemplo, CS6 de Photoshop, simplemente nos va a aparecer la palabra colocar. Nada más. Y al momento de colocarlo, la capa va a quedar con este icono. La opción enlazada recién aparece en versiones más nuevas. En versiones más viejitas vamos a tener este icono que se encuentra acá. Si yo voy con la varita mágica, hago un clic, estoy acá en la fotito de la comadreja, y presiono, por ejemplo, suprimir, me aparece el mismo cartel que antes. Yo quise eliminar el fondo blanco de la capa de África y me apareció un cartel. Ahora estoy en la comadreja, que parece más una suricata que una comadreja, y me dice el mismo cartel, no se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. ¿Cuál es el problema? Vamos a sacar la selección. Estos dos elementos, ya sea que yo incrusté la foto o ya sea que yo enlacé la foto, Photoshop automáticamente los convierte en objetos inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Significa que yo no puedo editar directamente la capa de este elemento, porque estoy trabajando sobre una foto que está conectada con el archivo original. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar y decir, bueno, quiero usar la herramienta borrador? La herramienta borrador me aparece con el símbolo prohibido. Si me voy acá a África, me aparece también con el símbolo prohibido. Si yo quiero trabajar sobre estas capas, es decir, no, yo quiero editarla acá desde Photoshop, o sea, no quiero ir a la foto original o hacer un cambio, quiero trabajar con estas dos imágenes desde acá, ya sea eliminando con la vareta mágica o utilizando la herramienta del borrador. Lo que hay que hacer es lo siguiente: clic derecho sobre el nombre de la capa, ya que si hacemos clic derecho sobre la miniatura de la capa, me aparece este menú contextual. En cambio, si hago clic derecho sobre el nombre de la capa, el menú contextual tiene muchas más opciones. Y entre ellas está una opción llamada rasterizar capa. ¿Qué significa rasterizar una capa? Esta es una capa que tiene una imagen enlazada. Voy a hacer clic derecho, voy a rasterizarlo y fíjense que desapareció
el icono que se encuentra en la esquina inferior. Voy a hacer lo mismo con la comadreja. Yo acá tengo la herramienta borrador y no la puedo usar. Clic derecho, rasterizar capa, y ahora desapareció el icono de prohibido. Y yo tranquilamente puedo ir con la gomita, con el borrador, eliminando. No solamente este tipo de capas se pueden rasterizar. Por ejemplo, esta capa es una capa de texto. Tiene todas las... Si yo voy a la herramienta texto, tengo todas las propiedades que corresponden a ese tipo de capa. Como cambiar el tamaño, el tipo de letra, las alineaciones y el color. Si yo a esta capa le hago clic derecho, fíjense que dice rasterizar texto, pero está la palabra rasterizar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto ahora es una capa común y corriente. Estos van a ser píxeles. Y estos, yo después la letra O no la puedo reemplazar por otra letra distinta. Porque si voy con la herramienta texto, me va a querer crear un texto totalmente nuevo. Entonces rasterizar sería agarrar esa capa, que puede ser una capa de forma, una capa de texto, una capa de un archivo enlazado o incrustado, y al rasterizarlo lo convertimos en una capa común de Photoshop. Acá también fíjense que desaparecieron los iconos, y significa que yo puedo utilizar las otras herramientas como el borrador para eliminar esta información que son píxeles. Entonces vamos a eliminar todo. Yo voy al menú archivo, ya sea si voy a incrustar o enlazar, cualquiera de las dos opciones. Traigo África, aprieto Enter para que quede, porque justo tiene exactamente el mismo tamaño. Y antes de hacer cualquier cosa, hago clic derecho y lo rasterizo. Y después voy con la varita mágica, un clic en el fondo blanco y después suprimir. Y ahí ya tengo todo eliminado. Y no me apareció ningún cartel ni nada. ¿Por qué? Porque rastericé la capa y yo pude hacer modificaciones sobre ella. ¿Se entendió hasta este punto? ¿Hay alguna duda que haya quedado? Siempre que quieran hacer una modificación y les aparece el cartel de objeto inteligente, tenemos que rasterizar esa capa. Bien. Listo. Una vez que nosotros fuimos con la varita mágica, hicimos un clic y lo suprimimos, desde el menú selección deseleccionamos para que se vayan estas líneas punteadas, o el atajo de teclado control D. Y ahí se sale la selección. Es importante siempre que usamos las selecciones cuando ya finalicé con esa selección, cuando ya terminé de trabajar, ir al menú selección y deseleccionarlo. ¿Por qué? Porque si el fondo queda activo, cualquier otra cosa que yo quiera hacer se va a centrar únicamente en ese apartado que está seleccionado. Es como decirle a Photoshop lo siguiente: ¿ves este pedacito que está seleccionado? Bueno, yo quiero trabajar únicamente con esta parte que está seleccionada, el resto no me importa, simplemente trabaja con esta parte. Entonces, si yo quiero trabajar con toda la imagen entera, esto no tiene que estar seleccionado. Entonces digo, no, yo quiero trabajar con todo esto entero. Por eso es importante siempre, cada tanto, asegurarnos que antes de pintar, antes de borrar, no haya nada seleccionado. Bueno, ya tengo acá lo que voy a utilizar de fondo, que es el collage de África. Y voy a empezar a traer de a poco los animales. Con colocar. Archivo. Voy a colocarlo. Vamos a traer el hipopótamo.
Una vez que nosotros lo colocamos, desde acá, si quiero ya le puedo cambiar el tamaño. Y dice, bueno, lo voy a hacer un poco más chiquitito. Lo voy ubicando más o menos donde tiene que ir y aprieto, súper importante, la tecla Enter para confirmar. Ya tengo el hipopótamo. ¿Qué quiero que haga? Quiero que quede dentro de lo que es África. Clic derecho sobre el nombre y hacemos la máscara de recorte. Y lo ubicamos. Archivo, colocar elementos enlazados. Creo que el tigre. Tenemos el tigre, lo puedo achicar un poquitito. Y aprieto Enter. Antes de hacer la máscara de recorte, voy a ir al menú Edición, Transformar y lo voy a voltear de manera horizontal. Así ya me aseguro que al poner la máscara de recorte ya va a quedar acá adentro. Clic derecho, crear máscara de recorte y ahí se colocó ahí dentro. En un principio las imágenes van a quedar todas encimadas. ¿Sí? Acá por ejemplo se nota, estoy con el tigre tapando prácticamente al hipopótamo. Lo voy a dejar así, no hay problema. Y sigo trayendo el resto de los animales. Archivo, colocar y le aplico la máscara de recorte. Elementos enlazados. Ponemos la palomita. Lo achicamos un poquito. Recuerden el tema del orden. Por ahora le restamos importancia. Lo importante es que vayan quedando dentro de África. Eso es lo más importante. Máscara recta. Ahí traigo el león. Apretamos Enter y ahora máscara de recorte. Más grande. Si hay que cambiar el tamaño de alguno, Control T o desde el menú Edición, Transformación libre. Recuerden que yo uso mucho los atajos de teclado. Acá más o menos lo tengo, me voy a fijar a ver si tengo que cambiar el tamaño. Por ejemplo, el elefante tiene que llegar. El elefante tiene que llegar hasta acá. Un detalle, no sé si lo habrán notado o no. Cuando nosotros usamos las opciones de colocar, fíjense en las capas, los nombres de las capas. Esta capa automáticamente se llama león, elefante, tigre, hipo. ¿Qué es lo que está haciendo? Al colocarlo, me está trayendo el nombre de cada uno de los archivos y eso lo hace automáticamente Photoshop. En cambio, cuando nosotros abrimos una foto, voy a darle la comadreja, y lo arrastro al otro documento, ¿qué es lo que me dice? Solamente capa y el número que le corresponde a esa capa. Por el contrario, si voy a archivo y lo coloco, fíjense que me lo trae y le asigna automáticamente el nombre que tiene ese archivo. Ese es un pequeño detallito de algo que hace al momento de colocarlo. Antes de continuar, voy a guardarlo. Vamos a ponerle como nombre África. Y lo guardo en formato Photoshop.
Yo les había mencionado en... no me acuerdo si fue la clase pasada o la primera clase. Creo que la segunda clase. Que cuando nosotros tenemos la herramienta mover, hay una casilla de verificación que por defecto está desactivada, que es la de seleccionar automáticamente. En el momento que hacemos un clic para activarla, no hace falta que yo vaya a cada capa, hacerle un clic y para poder seleccionarla. Simplemente al estar esto activado, yo puedo hacer un clic en la capa y automáticamente puedo trabajar sobre ella, sin necesidad de buscarla en la lista de capas. Esta es una opción. La otra opción es hacer clic derecho. Entonces fíjense que al hacer clic derecho acá, yo tengo en este apartado, tengo el elefante, detrás del elefante está el tigre, después detrás tenemos África y tenemos el fondo. Si hago clic solo en el hipopótamo, donde hice el clic tengo solamente el hipopótamo, la silueta de África y el fondo. Entonces yo puedo hacer también clic derecho sobre la capa, sobre la imagen, perdón, y elegir la capa correspondiente que quiero que esté activa. Fíjense que hago clic derecho acá, hago clic en tigre y automáticamente selecciona la capa del tigre. Hago clic derecho acá, pongo hipo y me selecciona la capa correspondiente. Esta opción también está buena para seleccionar, para activar las capas, pero siempre y cuando mis capas tengan un nombre. Si dice capa 1, 2, 3, 4, 5, hacer clic derecho acá mucho no me va a servir. Y la última opción para seleccionarlas es con la tecla control. Mantengo la tecla control presionada, hago un clic en la capa que quiero activar y ahí lo desplazo. Control o un clic en la capa y ya lo puedo desplazar. Todo esto con la herramienta mover activada. Entonces acá voy a hacer un clic en el elefante y le voy a cambiar el tamaño. Control T para cambiar el tamaño. Listo. ¿Me pudieron seguir? ¿Alguna duda? No se olviden de avisarme si algo no se encendió, si se perdió en el camino. Ok. Bien, ahora tenemos, me voy a acercar acá. Vamos a empezar con la parte superior. Tenemos el hipopótamo y tenemos el tigre. Podemos ver que acá parece que se están mezclando una imagen con la otra. Para poder conseguir eso, lo que necesitamos es, en el caso del tigre, como voy a estar borrando, yo puedo ir así como está. Fíjense que está acá esta cadenita que me indica que es un objeto inteligente, ya sea que esté incrustado o que lo hayamos enlazado. Es un objeto inteligente. Si yo quiero usar directamente el borrador, que era lo que tengo que hacer, clic derecho y rasterizar la capa. Se puede hacer. Puedo rasterizarlo, puedo ir a buscar la herramienta del borrador y eliminar los píxeles que no quiero que se vean. Pero la recomendación que yo les doy es que utilicen las máscaras de capa. ¿Por qué? Recordemos que en el caso de la máscara podíamos eliminar con el borrador, pero si eliminábamos algo de más, podíamos recuperar esa información. En cambio, si yo voy con el borrador, lo eliminé, yo puedo deshacer en el momento que lo estoy usando. ¿Qué pasa si yo ya hice el tigre, después sigo con el elefante, con el resto de los animalitos,
Y de repente me acerco y veo que sin querer le borré al tigre una oreja. Yo tengo la posibilidad de deshacer las acciones, pero ese paso hacia atrás tiene un límite. O sea, yo no es que siempre voy a poder volver un montón de pasos hacia atrás, de manera infinita. En la parte... en archivos recientes... no, acá no. Bueno, está acá, pero hay otro apartado donde está mejor, acá. Desde el menú Ventana, en el panel Historia, me muestra una lista de todas las acciones que yo estoy realizando. Estos todos los pasitos que yo estuve haciendo. Acá me dice, este es el paso número 1, que fue traer la imagen de Ecuador. Y ahí fui haciendo todo este proceso. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de usar la herramienta borrador y correr el riesgo de no poder recuperar esa parte que borré sin querer, le voy a crear una máscara de capa. Y ahora sí, con el borrador, voy eliminando. ¿Qué es lo que voy a borrar? O sea, no es que me voy a emocionar y voy a borrar todo el contorno de esta forma del tigre. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? Porque si se fijan bien, en esta parte yo tengo el fondo de África. Esto no puede quedar, o sea, no puede quedar una mancha negra ahí. Entonces, ¿cómo sé qué parte tengo que borrar y qué parte tiene que quedar? Con la herramienta opacidad, recuerden que esta nos permitía cambiar la transparencia de la imagen. Ahí podemos ver dónde está la unión. ¿Se fijan bien? Acá tenemos justo la línea que pertenece a la foto del hipopótamo. Entonces, si yo me paso de esta línea, ahí es donde aparece la parte oscura del fondo. Voy a bajar un poquito la transparencia, no demasiado para que no se me pierda el tigre, y voy a empezar a borrar. Me fijo la dureza, la voy a bajar. Si yo la dejo al 100%, vamos a ver qué es lo que pasa si la dejo al 100%. Si yo dejo la dureza al 100%, queda como mordido, o sea, se nota mucho. Ahí al final le saqué la oreja, pobrecito. Si yo dejo al 100%, fíjense que se nota totalmente que estoy eliminando esos píxeles. Entonces lo que hacemos es la dureza la bajamos. Por ejemplo, 9%. De esa manera conseguimos que quede desenfocado. Fíjense que apenas se nota. Y voy recuperando parte de la foto. Vamos a bajar un poco más la opacidad. Si yo me paso, ahí ya estoy saliendo de la imagen. Para eso es que estamos cambiando el nivel de transparencia. Para saber cuánto más podemos borrar sin llegar hasta esta línea divisoria. Y ahí lo tenemos. De esta manera mezclamos lo que es la imagen del tigre, la mezclamos con la del hipopótamo. En el caso del elefante también, acá se nota el recuadro, el borde de la foto. Entonces, voy con la herramienta mover, puedo hacer control clic para el elefante o directamente en el panel capas hago clic en el elefante, pues son poquitas capas, no hay problema. Le aplico la máscara de capa y voy con el borrador aquí, y empiezo a borrar. Igual que hicimos antes, puedo bajarle un poquito la opacidad para saber dónde está la división del tigre. Y ahí lo voy borrando. Entonces de esa manera queda un poco más suave y no tan marcado.
Yo puedo cambiarle el tamaño del pincel, hacerlo más grande, más chico, eso ya queda a criterio de cada uno. Por ejemplo, acá se nota, tenemos acá esta línea que pertenece a esta capa. Si yo lo muestro o lo oculto, vemos que acá está la línea. Y acá está la fotito de la paloma. La fotito de la paloma es la que está haciendo ese corte que se encuentra acá. Así que en la paloma lo mismo. Le aplico la máscara, le bajo un poco la opacidad para saber dónde está el límite tanto del hipopótamo. Pues si yo borro, fíjense que acá me muestra que la foto del hipopótamo llega hasta acá. Esta línea recta es de la foto del hipopótamo. Esta línea recta es la foto del tigre. Entonces si yo borro de más acá en la palomita, veo el límite de la foto del tigre, y si yo borro acá de este lado, perdón, del hipopótamo, y si borro acá de este lado, ahí se ve el límite de la foto del tigre. Pues en el caso de Photoshop siempre van a trabajar con varias herramientas al mismo tiempo. O sea, no es que decir, bueno, ya está, trabajo con esta herramienta y listo. Tengo que ir viendo el tema de la opacidad para poder generar una mezcla. Acá ya me pasé. Esta parte negra pertenece a la foto. Si de repente me confunde y digo, no quiero que se vea esto negrito de la imagen, entonces le cambio el tamaño. Transformación libre y lo hago más grande. Y bueno, ahora la palomita va a ser más grande. Voy con el elefante y acá sigo borrando. Vamos a ver. Si de repente borra de más y quiero recuperar alguna parte, voy con el pincel. Un poco grande. Vamos a dejarle la dureza. Y vamos recuperando partes que hayan quedado eliminadas. Y no se olviden, siempre cada tanto, archivo, guardar o control S. O muchas veces uno está trabajando, se entusiasma y hasta que no termina una parte no lo guarda. Entonces siempre trabajamos un poquito, control S, trabajamos otro poquito y control S y lo vamos guardando. El Alt Control Z es para las versiones anteriores de Photoshop. A partir del CS6, o sea, en el CS6 ponemos Alt Control Z. Y en el caso de las versiones más nuevas, ya lo actualizaron y con Control Z se vuelve para atrás. Sí, medio raro el atajo de teclado que usaron las versiones anteriores de Photoshop. Era como, todos los programas usan Control Z, ¿por qué Control Alt Z? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo el manejo de las máscaras de la capa? Muy bien, very good, very good. Bien. Bueno, queda el leoncito nada más, así que vamos a hacerlo. Vamos a bajarle también la opacidad. Tenemos espacio.
Bueno, en este caso, la parte justo hacia la paloma es oscura, entonces por eso queda así muy oscuro. Vamos a recuperarlo. No me gusta que quede así oscuro. Y ahí estaría. Acá hay una partecita media rara. Pues si me acerco se ve una línea recta y no tiene que verse ninguna línea recta acá. Bien, ahí me gusta cómo queda. Listo. Una vez que ya lo tenemos, acá tenemos la palabra de África, la A por un lado y después el resto de la palabra por el otro. Con la herramienta texto lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero y principal me voy a fijar qué capa está activada, o sea, qué capa está seleccionada. Me voy a ir a la última capa, o sea, la que está por encima de todo, la primera, más que la última en realidad. Me voy acá en la primera capa, que sería la del león. Voy a ir a la herramienta texto, texto horizontal, y voy a hacer un clic. En el momento que hacemos un clic, depende del tamaño de texto con el que estuvimos trabajando desde un comienzo, me va a aparecer un texto gigante. En este caso, en versiones nuevas, ya me va a aparecer un texto que es un texto que viene por defecto llamado Lorem Ipsum. Y lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo cambiarle desde la parte superior, donde están las propiedades. Por ejemplo, tengo el tamaño. Se lo voy a bajar más o menos a 24, para que me permita ver en la pantalla. Y voy a escribir la palabra África. Cuando vayamos a la herramienta texto y vuelva a hacer un clic en otro lado, por ejemplo, fíjense que ya no me aparece tan grande el texto, porque al haberle cambiado el tamaño, le estoy diciendo a Photoshop, bueno, a partir de ahora todos los textos van a tener este tamaño. Vamos a ir acá. Esto lo voy a eliminar. Choches. Una vez que nosotros tenemos el texto de África, por defecto va a aparecer con un tipo de letra y un color. Para poder moverlo, usamos la herramienta mover, o sea, como hacemos siempre para poder desplazar los elementos. Pero si yo quiero cambiar lo que es el color del texto, tengo que hacer lo siguiente. En versiones más nuevas, puedo ir al menú Ventana, Propiedades, y desde el panel Propiedades nos va a aparecer todas las propiedades correspondientes a la capa de texto, mostrándome este panel completo, donde voy a tener las opciones de transformar, cambiar el carácter, o sea, el tipo de letra, el color y las opciones de párrafo para las alineaciones. Pero esto es solo para las versiones más nuevas. En el caso de tener la versión CS6 o CS3 de Photoshop, tengo que ir a la herramienta texto para activarla. La capa del texto tiene que estar seleccionada, o sea, tiene que estar activa de esta forma. Y así como está, en el panel superior me van a aparecer las propiedades del texto. El tipo de letra, el estilo, el tamaño.
opciones de alineación y acá tenemos el color. De la lista desplegable voy a elegir Arial. Acá tenemos una lista de todas las fuentes que están instaladas en el sistema. Y en el caso de Arial voy a elegir el estilo Black. Si nosotros, por ejemplo, acá, dependiendo también de la versión, puede ser que no me permita desplegar una lista y simplemente me deje seleccionar Arial. Desde la segunda lista, que son los estilos, acá le puedo aplicar el estilo Black para que la fuente sea un poco más ancha. Pero tengo que siempre tener la herramienta texto activada para que me aparezcan las propiedades. Voy a cambiar de color para poder verlo en la pantalla. Porque no veo nada. Entonces, desde acá, ahí le cambié el color. ¿Sí? Aparece el selector de colores y le puedo cambiar el color. Y acá lo tenemos. África. Voy a ponerle color blanco. Acá mantengo presionado y arrastro hasta la esquina superior izquierda y ahí tengo África. ¿Qué pasa si esto hay que tener cuidado? ¿Qué pasa si yo de repente estoy escribiendo y me equivoqué en una letra o quiero hacer alguna modificación? Con la herramienta de texto activada, si yo, por ejemplo, voy a acercar un poquito más, no sé si se llega a notar el cursor. El cursor tiene el icono como que vamos a hacer un clic y vamos a empezar a escribir un texto, y alrededor de este icono tenemos como un recuadro punteado. Cuando tenemos ese pequeño recuadro punteado en el cursor, significa que si yo hago clic por acá, voy a estar creando una capa nueva de texto. Fíjense, voy a hacer un clic acá. Y en el panel de las capas se acaba de crear una capa nueva de texto. Voy a ponerle suprimir para eliminarlo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo el cursor lo coloco por encima del texto? La caja que antes podíamos visualizar desaparece. Y si yo hago un clic, por ejemplo, acá, y digo, no, quiero reemplazarla acá por una C. En el momento que hice un clic, ahí está titilando el cursor, el puntero. ¿Por qué? Porque yo voy a poder cambiar el texto. Esto es muy importante cuando estamos trabajando porque de alguna forma es un error muy común al trabajar con textos. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, la palabra de África, nosotros cuando vamos a seleccionar un texto, ¿qué tengo que hacer? Ir al principio del texto y sin soltar, arrastrar hasta el final. De esta forma lo estoy seleccionando. Si yo, por ejemplo, quiero que estas letras que están acá tengan otro color, yo tengo que seleccionarlas. Hago un clic afuera y puedo cambiar por otro color diferente. Pero para poder seleccionarlas, yo tengo que hacer un clic en el sitio correcto, ya que si en vez de esperar a que la pequeña cajita desaparezca del cursor, si me posiciono acá, que acá tengo la cajita punteada, mantengo presionado y arrastro, fíjense que lo que estoy haciendo es una caja de texto. Y acabo de crear una capa nueva de texto. Por eso, tengan mucho cuidado cuando están trabajando con esta herramienta, si tienen que hacer una selección de una palabra en especial o hay que hacer una modificación. Acá simplemente voy a hacer un clic entre la A y la F y voy a apretar la tecla Enter. Voy a seleccionar la A. Por eso, como les comentaba, asegúrense que no aparezca un recuadro alrededor del cursor. Y a la A le voy a cambiar el tamaño. 48 le puse. Pero es
es mucho. No, el de África es demasiado... Las palabras que están abajo es demasiado grande, así que las voy a seleccionar y los voy a achicar un poquito. Con 16. Ahí está. 60 para la A y le puse 14 para el resto. Pero le pude haber puesto otro tamaño distinto. Le voy a poner un tamaño distinto. Voy a decir que solamente la A. Le voy a poner 48. Ahí está. Así me queda esta pequeña separación y no queda justo en el medio. Así les puedo mostrar otra opción. ¿Cómo hago con el texto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Es cuestión de ver dónde está posicionado el cursor. Bien, very good. Bien, acá hay una opción que es la parte de alineación. Quienes en algún momento trabajaron con algún editor de texto, como puede ser Word o WordPad, o incluso también en Excel, las opciones de alineación nos permiten indicar el posicionamiento que va a tener el texto. Que puede estar alineado a la izquierda, al centro o a la derecha. En este caso, vamos a ir acá. Por defecto, los textos van alineados al margen izquierdo. Eso es de manera automática. ¿Qué es lo que ocurre con esta? Voy a ocultar momentáneamente el fondo para que me deje... No, mejor lo dejo. Se ve menos. En este caso, ¿qué es lo que necesito? La A, por ejemplo, se encuentra pegadita acá, en este margen, y está bien prolijito, junto con la letra F. ¿Qué pasa con la A? La A, acá hay demasiado espacio en blanco. Entonces yo necesitaría que la A estuviera alineado junto con el resto del texto. Voy con la herramienta texto, voy a cambiar la alineación, pero lo voy a pasar a la derecha. Hacemos clic a la derecha. Fíjense que se desplazó, no se preocupen por ese detalle. Ahora les voy a explicar por qué hace eso. Al haberlo cambiado a la derecha, vemos que el texto ahora quedó alineado en esta posición. ¿Qué pasa si cambiamos y lo pasamos al medio? Le ponemos centrar. ¿Por qué tiene este comportamiento el texto? O sea, ¿por qué se está desplazando para un lado, para el otro, se va moviendo? Voy a activar la herramienta texto. Voy a hacer un clic acá adentro. No sé si se llega a ver bien, pero acá pequeñito hay como un cuadradito. Este cuadradito me está indicando el tipo de alineación que tiene el texto. Al estar acá posicionado justo en el medio, me está indicando que está centrado. Si yo le cambio la alineación, voy a hacer un clic acá y lo cambio a la izquierda, lo que está haciendo es, como este punto estaba en esta posición, ahora dice, bueno, la posición inicial donde se encontraba ese punto, ahora va a cambiar la alineación. Fíjense que el punto desapareció, ya no está más acá. Donde está, al haber cambiado alineación a la izquierda, este puntito cambia de posición y se coloca de este lado. Memoricen dónde estaba posicionado. Si yo lo cambio a la derecha, se mueve todo el texto completo. ¿Por qué? Porque el punto estaba acá. Este punto es como un eje. Es el eje de referencia para alinear los textos. El tema es que uno no siempre se fija dónde es que está ese pequeño puntito. Por eso a la hora de alinearlos, vemos que el texto cambia de posición. O sea, está bien, se alinea, queda todo centrado, pero se está moviendo por toda la pantalla. Lo que ocurre es eso. Según el posicionamiento donde esté este pequeño punto,
es por lo que cambia. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo lo tenía acá de este lado. Entonces, acá tenemos este punto, el eje me está indicando que tengo la alineación a la izquierda. Si yo le pongo al medio, este punto que está acá, fíjense que ahí se corrió. Y el punto lo tenemos acá, posicionado. Y si lo cambio a la derecha, ahí vemos que desaparece el texto. ¿Por qué desapareció el texto? Porque el punto este que está acá no se mueve, el puntito queda. Lo que se desplaza es el resto de la información. Así que si en algún momento les pasa esto, que cambia la alineación y el texto se mueve, van a la herramienta mover y simplemente agarran el texto y lo colocan donde lo quieran. Simplemente lo voy a dejar así. Dentro de las propiedades de texto, yo tengo opciones que me permiten escalar individualmente las letras. Si yo, por ejemplo, le pongo transformación libre, que se puede usar transformación libre a pesar que es un texto, yo puedo cambiar el tamaño, más grande o más chico. Se cambia todo completo en conjunto, tanto la A como el resto de las palabras. Después, cuando veamos el capítulo de textos, ahí nos vamos a dar cuenta que hay opciones para escalar simplemente algún carácter o separar las letras. Pero acá simplemente lo voy a dejar así. Voy a guardarlo. Aquí. Voy a traer a la suricata comadreja. Enlazar. Le cambio un poquito el tamaño. Clic derecho en el nombre. Crear máscara de recorte. Y ahí lo tenemos dentro de África. Lo vamos posicionando, depende de donde queramos que quede. Y ahí lo vamos guardando. Más o menos hasta acá es como lo tenemos. Me parece que la es bastante grande. Yo lo dejé medio chiquitito, pero... ah, no. Capa texto. Y después voy a tener que cambiar el tamaño también de la suricata. Quisiera que en algún momento tuvo la oportunidad de ir al tema Iken. Las suricatas son hermosas. Listo, ya tenemos todos los animalitos dentro de cada una de las partes que necesitaba. Ahora lo que viene es esto del borde. Ya que si miramos bien, mucho no se nota. ¿Por qué? Porque le falta contorno a los elementos. No tienen una división para resaltarlos. Para poder hacerle el contorno, presten atención en lo siguiente, porque la mayoría se equivoca en esta parte. Yo voy a hacer clic derecho. Puedo hacer clic derecho sobre el nombre de la capa o clic derecho sobre la miniatura de la capa. Esto lo voy a hacer al texto porque yo no le quiero hacer el contorno a la foto. Recuerden que vamos a sacar en el nombre, soltar la máscara de recorte. El contorno de la foto es este. Este es el recuadro. ¿Qué pasa? Yo el contorno no lo quiero en la foto. El contorno lo quiero en la letra. Por lo tanto, por ese motivo, el contorno se lo voy a aplicar a la capa de texto. Clic derecho, opciones de fusión, en cualquiera de las dos. ¿Sí? Opciones de fusión. Se abre un panel, que acá aparece el nombre estilo de capa, con una lista de efectos que nosotros le podemos aplicar a esa capa. En este caso yo necesito colocarle un borde. Así que me voy acá a la opción de trazo. Estas son casillas de verificación, entonces para poder activarlo simplemente yo tengo que hacer un clic acá en el trazo. Desde la barra de título donde dice estilo de capa, esta es la barra de título, todo esto completo, desde acá hasta acá, todo es la barra de título. Yo puedo mantener presionado y desplazarlo para poder previsualizar los cambios en el momento. Entonces,
Esto estaba así, al momento de activarlo, apareció el trazo. Ahora, ¿qué ocurre? Dos detalles. El trazo es demasiado grueso, por un lado, y segundo, el trazo es de color negro, yo no necesito de color blanco. Así que voy a hacer un clic en la palabra trazo. ¿Por qué? Acá, fíjense que tenemos, la pantalla está dividida en realidad en tres partes. Por un lado, la lista de estilos. Por el otro lado, las opciones del estilo que esté seleccionado. Y después acá una pequeña vista previa de cómo quedaría. Entonces, ¿qué pasa? Acá me está mostrando opciones de fusión. ¿Por qué? Porque es lo que está seleccionado en este momento. Acá lo activamos, pero no está seleccionada la opción trazo. Y acá es donde la mayoría se confunde. Si yo quiero cambiarle las propiedades del trazo, no basta con hacerle un clic al check. Tengo que hacerle clic a la palabra trazo, porque acá en el segundo panel me tiene que decir el nombre de la opción que está activada. En este caso es trazo. Voy a correr un chiquitín, no demasiado porque no vale la pena tenerlo así porque no veo los controles, así que lo voy a dejar acá. El tamaño yo puedo cambiarlo. Me voy a este manejador, mantengo presionado y lo voy arrastrando. A medida que lo voy arrastrando, fíjense cómo va cambiando el tamaño. Otra opción, esta es si ustedes tienen el mouse con la ruedita, se posicionan acá dentro de la casilla y con la ruedita pueden ir bajando de a poquito los valores. Entonces va cambiando de a uno. Más abajo tenemos la opción de color, que por defecto es negro. Hacemos un clic acá en este cuadradito y para que quede blanco mantengo presionado en cualquier parte del selector y sin soltar arrastro hasta la esquina superior izquierda. Ahí tenemos el blanco. Pic. Voy a checarlo un poquitito más. Ahí estaría. Después no voy a tocar más nada de acá, simplemente le voy a aplicar el contorno. Y le voy a poner OK. Y obviamente lo voy a guardar. ¿Cómo vamos hasta aquí con lo que es la parte del trazo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Lo mismo que acabamos de hacer en las palabritas de África, hay que hacer en el contorno de África. Así que voy a buscar la capa correspondiente y antes de continuar, fíjense que acá, en las capas les va a aparecer algo que antes no estaba. Una FX y acá efectos trazo. Me está indicando que esta capa tiene aplicado un efecto. Tenemos un ojito en cada uno de los efectos. Entonces yo puedo ocultar y mostrar. Acá tenemos esta flechita que me permite contraer las opciones, ya que no solamente yo puedo aplicarle un efecto de trazo. Si yo hago doble clic acá en lo que es las siglas FX, yo puedo aplicarle todas estas opciones que se encuentran acá. Acá le puse un trazo, pero si quiero puedo activarle bisel y relieve. El bisel y el relieve, me voy a acercar un poco, fíjense, sin bisel y relieve, con bisel y relieve. Le da como un pequeño efecto 3D, como un brillo acá. Acá hay un pequeño brillo que genera como un volumen. Si esto lo desactivo y lo activo, ahí va cambiando. Le puedo aplicar también un resplandor. Depende del tamaño del resplandor, en este caso me está ocultando lo que es el contenido. No tenemos que olvidarnos que
Está bien que está hecha una máscara de recorte, pero al aplicarle un resplandor, fíjense que me está rellenando el elemento. Resplandor exterior. También depende del tamaño del resplandor que nosotros coloquemos. Por ejemplo, acá el tamaño es muy grande y esto se puede ir cambiando. Este es un efecto que en muchas ocasiones se utiliza en las fotos, ¿sí? Un pequeño resplandor. Pero es para que vean que podemos activar varias opciones. O sea, no es que activamos una y ya está, no podemos usar otra. Podemos ir probando y activando varias. Y ahí lo tenemos. Vamos a encontrarlo. Ahí está. Voy más para abajo y me voy a África. Un detalle con lo siguiente. Supongamos que yo quiero hacerle el trazo. Entonces hago clic derecho, opciones de fusión y repito lo mismo que con África. Hago un clic en lo que es el trazo y fíjense cómo automáticamente me reconoce los últimos valores que utilicé, que fue el tamaño del grosor 3 con el color blanco. Eso lo hace automático. Voy a ponerle cancelar. Otra cosa que podemos hacer es lo siguiente. Como a mí me gustó ese grosor, ese color, y supongamos que le dejé activados los otros efectos como el resplandor exterior, es más, ahí se lo coloqué, y el efecto este de bisel y relieve, para no tener que repetir esto mismo acá en esta capa, nosotros podemos copiar este efecto. Haciendo clic derecho sobre la capa, hay una opción que dice copiar estilo de capa. Voy a hacer un clic, voy acá abajo y acá en África le voy a hacer clic derecho y tengo la opción que dice pegar estilo de capa. Quiere decir que las mismas propiedades, o sea, los mismos valores que aplicamos acá en África, los va a estar colocando dentro de lo que es la figura. Entonces, de esa forma me estoy ahorrando procesos, ya que si yo no tuviera la opción de copiar el estilo y quisiera lo mismo que le hice acá al texto, tendría que ir a opciones de fusión, activar el trazo. Está bien, ya tengo las propiedades, o sea, ya tengo el trazo con el color, el bisel con el valor, el resplandor exterior con el valor y el colorcito, pero obviamente tendría que ir activando una por una. Entonces, de esta manera podemos ir copiando estilos y volver a aplicarlos. Y acá con esta flechita contraemos la información. Si yo quiero modificar algo, decir, bueno, es muy similar, pero yo quiero modificarle algo. O sea, voy a cambiarle acá en bisel y relieve. Fíjense cómo se activó bisel y relieve. La profundidad. Fíjense que, bueno, no sé si se llega a ver porque estoy muy lejos. Al cambiar el nivel de profundidad, fíjense cómo se va generando un brillo, como un resplandor acá. Y acá en las partes también se genera como una parte un poco más oscura. El tamaño no demasiado grande, porque fíjense que se exagera demasiado. Es apenas un detalle. Y el suavizado, el que le aplica como un desenfoque para que no quede demasiado marcado. Un suavizado, ahí le hace un pequeño desenfoque. Entonces ahí personalicé un poquito más lo que es una parte del diseño. Sin el resplandor, quizás no tanto resplandor en el texto. El resplandor lo pueden poner o no, eso es... Lo pueden dejar sin el resplandor o con el resplandor, como ustedes prefieran. Si de repente quieren cambiar el color del resplandor, lo pueden hacer desde la casilla de color
Y ahí fíjense cómo cambia el resplandor. Ahí está. Y se guarda. Bueno, este era el ejercicio de la clase anterior. En la clase del día de hoy, clase número 4, carpeta número 1, fusión sí. Donde vamos a tener estas imágenes y un archivo que se llama taza, que va a estar en formato PSD, o sea, en formato Photoshop. Vamos a trabajar primero con este archivo. Tenemos lo siguiente, dos imágenes. Por un lado tenemos el logo y por el otro lado tenemos la capa de la taza de café, ¿sí? En el caso del logo es una imagen que está suelta, entonces nosotros podemos cambiarlo de posición, escalarlo sin ningún problema. El tema es el siguiente. Así como está, obviamente se nota que el logo está superpuesto en lo que es la foto de la taza. Y la idea es fusionarlos, o sea, mezclar y hacer ver como que el logo está impreso en el diseño de la taza. En muchas ocasiones cuando se hacen publicidades de sublimados, cuando hacen el sublimado de la taza o si yo por ejemplo quiero ver cómo quedaría mi marca en una taza, se hace un proceso similar a este, o sea, se fusionan las imágenes para que quede el diseño. Para poder fusionarlos, voy a hacer clic derecho, me voy a ir a opciones de fusión, que a este panel también podemos llegar si nosotros hacemos doble clic con el botón izquierdo sobre la capa, o sea, sobre la miniatura de la capa. Si yo hago doble clic acá donde está el nombre, le voy a cambiar el nombre, y si hago doble clic acá en lo que es el apartado fuera de lo que es el nombre, también voy a llegar al mismo panel, estilo de capa. Y en este caso me voy a quedar en la primera parte, que son las opciones de fusión. Desde acá tenemos, fíjense que dice opacidad y opacidad de relleno. Vamos más abajo y abajo de todo tenemos fusionar sí. Y dos manejadores, que dice esta capa y capa subyacente. Voy a correr un poquitito más. Voy a alejar un poco. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. No sé, puedo traer esto acá. Necesito dos monitores. Tenemos lo siguiente. Por un lado, esta capa y capa subyacente. ¿Qué es lo que va a hacer? Tenemos estos manejadores. Si yo voy a primero mostrarles cómo trabaja la primera parte. Esta capa, si yo empiezo con el manejador que tiene color negro y empiezo a desplazarlo, vemos que se está eliminando esta información. Si agarro el que está en color blanco, vemos que está afectando los píxeles que son de color blanco. Después viene la escala de grises y va desapareciendo. Por el contrario, acá afecta los píxeles de la imagen de color negro, los va eliminando y por un tema de escala de grises va desapareciendo el resto de la imagen. Entonces, en este caso lo que está haciendo la fusión es trabajar sobre esta capa. O sea, está eliminando la información en base a los datos o los píxeles de la foto en la que me encuentro. ¿Qué ocurre en el caso de la capa subyacente? La capa subyacente, que es la taza, tiene sus píxeles. Tiene píxeles, bueno, quizás no tan blancos, ya que tiene más escala de grises que blancos. Pero en el momento que cambiamos el manejador, fíjense que está haciendo un borrado diferente.
¿Por qué en este caso hace un borrado distinto? Porque acá, voy a cancelar, en la taza tenemos esta sección, esta área, que es más oscura, esta parte que es un poco más clara, y la parte del medio que tiene una tonalidad de gris más oscura. Entonces acá, en el caso de abajo, la imagen del logo se va a estar eliminando partiendo de los píxeles de la taza, o sea, de la capa subyacente, la capa que está por debajo. Si yo muevo el manejador de la derecha, que son los píxeles más claros, fíjense cuando estamos llegando a la sección de la escala de gris, como les había comentado, píxeles blancos puros en la foto no hay. Son gris clarito tirando a gris un poco más oscuro. Y acá cuando estoy entrando en la zona de los grises, ahí empezamos a ver un cambio. ¿Qué ocurre si yo cambio el manejador de la izquierda, que son los píxeles más oscuros? Fíjense que acá, lo mismo, píxeles totalmente oscuros recién los encontraríamos acá en la parte superior donde tenemos el café. Pero en la posición en la que se encuentra la foto, los píxeles más oscuros están acá. Y no es un negro puro, es una tonalidad de gris, dentro de todo gris claro. Y fíjense cómo empieza a eliminar. Primero toda la parte, toda la tonalidad que es gris, y empieza a eliminar la foto. Entonces, acá en el apartado de fusionar sí, la primera parte elimina los píxeles de la foto en la que me encuentro. Y en la segunda parte elimina los píxeles, pero en base a la información de la capa que está debajo. Así como está, yo voy a utilizar la capa subyacente para poder fusionar estos elementos. ¿Por qué? Porque yo necesito que este logo se vea afectado por las sombras y el brillo de la taza o del elemento donde se encuentra. Entonces por ese motivo voy a modificar la capa subyacente. ¿Cuál es mi problema? Está bien, se está eliminando, tomando como referencia las partes más oscuras o más claras de la taza, pero me está borrando todo. Yo no quiero que me borre todo. Quiero que haga como una mezcla. Este triangulito, si se fijan bien, tiene como una pequeña línea en el medio. Con la tecla Alt y sin soltar, voy a agarrar el triangulito de este lado. Ahí con Alt mantengo presionado y fíjense que lo despegué. Suelto la tecla Alt. Al estar despegados, voy a desplazarlo y fíjense que empieza a desvanecerse de a poco. De esta forma. Acá se empieza a desvanecer y si empiezo a mover este, de a poquito, y fíjense cómo se va mezclando. Sí, cuanto más pegaditos estén estos manejadores, ahí empieza a desaparecer la imagen. Entonces digo, no, tanto no. Y de esa manera voy mezclando, o sea, voy fusionando una imagen con otra. Fíjense, le dejé más o menos 108, 189. Pongo OK. ¿Y qué es lo que ocurre? Si este logo yo lo llevo a otro lado, fíjense que depende de donde esté, se va a estar eliminando. ¿Por qué se está borrando de este lado? Porque yo le dije que los píxeles que están mucho más, cuando se encuentre en una sección con píxeles demasiado claros, se va eliminando. Y ahí lo tenemos. Este que está acá, fíjense que yo lo muevo y no afecta en nada. A no ser que yo presione Alt, ahí lo separo. Y acá, bueno, en este caso como se están entrecruzando, fíjense que se pierde demasiado. Simplemente cambiando este manejador
conseguimos que quede mezclada una imagen con otra. Así es como lo teníamos, así es como lo tenemos ahora. Voy a sacarle acá todo. Así lo teníamos en un principio y así nos queda ahora. Entonces fíjense que acá se nota súper bien superpuesto y ya en esta parte tan superpuesto no se nota porque se está mezclando y vemos que lo que es el brillo de la taza le está afectando a la foto. Esto sería una opción de fusión. A esto se refiere con fusionar los elementos. Fíjense qué diferencia hay entre uno y otro. Vamos a ver igualmente otro ejemplo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ahora vamos a ver otra imagen para continuar. Bien, vamos a abrir. Bueno, este lo puedo guardar. Y voy a abrir este que está acá en donde se encuentran la imagen con las nubes. Tenemos acá la foto y voy a poner un texto. Bien chiquitito. Vamos a hacerlo un poco más grande porque si no, no se ve nada. Ahí está. Viajar. Voy con la herramienta de texto, le voy a cambiar el color. Quiero verlo un poco mejor. Vamos a... Ahí me gusta más, ahí se ve más. Se ve mucho mejor. Bien. Supongamos que yo acá tengo la palabra viajar o incluso podría cambiarlo y buscar la foto de un avión. Vamos a probarlo. A ver, este podría ser mejor porque tiene el fondo celeste. Así voy con varita mágica bien rápido. En el escritorio y guardar. Archivo. Vamos a colocarlo. Ah, no tanto. Lo voy a hacer primero con un texto y después con esta imagen. Voy a rasterizarla y con varita mágica, chuchis, selección, deseleccionar. Listo, ya tengo acá mi avioncito. Bien. Acá tenemos este texto. Y si yo, por ejemplo, supongamos que quiero que el texto quede detrás de la nube. Tenemos acá algunas nubecitas y yo quiero que se vean de esta forma. Nosotros habíamos visto que podemos aplicar una máscara de capa y con la herramienta borrador ir eliminando estas secciones. Obviamente trabajando con lo que es la parte de la transparencia para saber en qué partes me conviene o no eliminar y qué partes dejar. Se puede hacer, no hay problema, pero obviamente tardaría un montón. Sin contar con el detalle que en algunas partes las nubes se van haciendo más transparentes. Por ejemplo, acá en esta sección es semi-transparente.
Entonces hacer el borrado, por ejemplo, acá yo lo borré, estoy desplazando el texto y esta sección que quedó borrada se está desplazando también junto con mi texto. Entonces no queda bien, no queda muy prolijo. Yo tendría que eliminarlo, supongamos que ya lo hice y quiero correr la palabra viajar y digo, ay no, la quiero colocar más abajo. Tengo que borrar la máscara que ya hice para poder borrar otras partes del texto. Entonces me llevaría mucho tiempo. Si me voy a opciones de fusión, o sea, clic derecho en la capa, opciones de fusión, y acá tengo lo siguiente. Yo quiero que el texto se borre según la información que se encuentra debajo. Por lo tanto, voy a trabajar con la capa subyacente. Recordemos lo que habíamos visto. Desde acá trabajamos con los píxeles que están totalmente, que son los más oscuros, y acá los píxeles que son más claros. En el caso de la nube, obviamente, los que son los píxeles blancos van a estar afectando. Y fíjense cómo simplemente desplazando, ahí conseguimos que se borre. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ir acá. Si yo me acerco, voy a ponerle OK. Si yo me acerco y lo veo en detalle, está bien, se borraron algunas partes, pero aún así no quedó muy prolijo. Me ahorré un montón de tarea porque no fui con el borrador eliminando las partes, simplemente la capa lo marcó. Pero estas partes quedaron muy feas. Voy a regresar. No se olviden que nosotros, para que el borrado no sea tan brusco, separamos estos triangulitos. Mantengo presionado Alt, voy a hacerlo a poquito, Alt, y separo los triángulos. Y fíjense cómo de a poquito se va mezclando. Las partes estas que son semi-transparentes van quedando de esta forma. Y acá lo tenemos. Incluso lo puedo dejar así. ¿Y qué ventaja tengo? Vamos a ponerle OK. Como le estamos diciendo que la palabra viajar se vaya eliminando teniendo en cuenta la posición de los píxeles de la capa de abajo, si yo la palabra viajar la desplazo, fíjense que no es que se borra y queda eso eliminado. Yo simplemente puedo colocarlo en la posición que quiera y se va a ver afectado por esos píxeles. Si hago lo mismo acá, en el avión, opciones de fusión, le digo, bueno, esta capa se va a ver afectada por la información de la capa subyacente. Los separo y lo podemos ver. Depende de donde esté posicionado, ahí se oculta. Acá en este caso, como es más claro, pues no solamente los píxeles blancos son las nubes, sino que yo tengo que pensar en esta imagen como escala de grises. ¿Cómo es esto de...? Voy a colocar acá, fíjense que está bien oscuro y podemos visualizar la foto. ¿Qué es esto de las escalas de grises? Esto está a color. Si yo lo cambio, voy a ir al menú Imagen y desde Ajustes hay una opción que me permite eliminar toda la información de color. Eso es desaturar. Y convierte en escala de grises, o sea, en vez de ser colores, tenemos la escala de gris. Entonces, de esta manera, vemos que esta parte del cielo tiene una tonalidad gris clara. Y si yo me acerco acá, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando justo en la escala de grises. Entonces, por ese motivo, se ve afectada lo que es la foto desde acá.
Acá cuanto más oscuro es, más resaltado queda. Y ahí se queda mezcladito el avión entre las nubes. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay ninguna duda, a ustedes les va a quedar de tarea. Fíjense que tenemos una gorra y a esta gorra le van a aplicar el logo de Adidas para que quede acá. Recuerden que con transformación libre pueden cambiar lo que es la escala, pueden rotarlo, y lo que tienen que conseguir es más o menos lo que hicimos con la taza, porque si yo abro estas imágenes, o puedo abrir directamente la gorra y archivo colocar directamente lo que es el logo. O sea, pueden hacerlo así, no hay ningún problema. Fíjense que se nota obviamente que el logo lo traemos y está acá. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es, con las opciones de fusión, hacer que el logo quede como si estuviera impreso en la gorra. Eso sería lo que van a tener que hacer ustedes de tarea. Esto también con opciones de fusión. Pueden buscar, si quieren, la foto de un graffiti. Yo no se los pasé, pero grafitis. Un grafiti que esté suelto. A ver, graffiti PNG. Acá, por ejemplo. Este que está acá no tiene fondo. Yo lo podría guardar. Traigo la foto de la pared. Y de este archivo colocar. Bueno, acá parecía que estaba sin fondo, pero al haberlo bajado en formato JPG me quedo con este fondo. Hay que eliminarlo. Pero una vez que está eliminado, fíjense que el graffiti con opciones de fusión lo pueden colocar en la pared, para que practiquen con esta herramienta.